Jueves 13 de enero del 2022, soy Carolina Díaz y es un placer acompañarlos en esta edición de JN Noticias. Vamos a comenzar rápidamente con la información. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que está prohibida la publicidad estatal en periodo electoral. Solo se exceptuarán los casos de impostergable necesidad o utilidad pública debidamente acreditadas. Desde el 5 de enero comenzó a regir en todo el país la prohibición para efectuar publicidad estatal. Ello tras la convocatoria al proceso de elecciones regionales y municipales efectuada por el gobierno, recordó el JNE. Por un lado, solo puede ser difundida cuando se justifican determinados criterios como lo son la impostergable necesidad y utilidad pública. Y adicionalmente, esta publicidad estatal no debe de contener por ningún motivo determinados elementos, como lo son aquellos vinculados a una organización política, ya sea a través de símbolos, signos, nombres o lemas. Y, por otro lado, no pueden estar relacionados a funcionarios públicos. De esta manera, las entidades públicas y sus dependencias están impedidas de difundir avisos o mensajes en radio, televisión, prensa escrita u otras formas de divulgación. De acuerdo con la especialista de fiscalización del JNE, se exceptúa de este impedimento a la publicidad estatal que posea la condición de impostergable necesidad o utilidad pública, la cual debe ser debidamente acreditada. Puede difundirse, pero para ello existe un requisito adicional, una obligación que deben de cumplir las entidades públicas. Nos referimos a dos procedimientos. En el caso de la solicitud de autorización previa y el otro procedimiento, el reporte posterior. Hablamos de solicitud de autorización cuando la publicidad estatal es difundida a través de radio y televisión, para lo cual la entidad tiene que presentar el anexo número 1 que se encuentra contenido en la resolución 922-2021 del Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado, cuando hablamos de reporte posterior, es cuando esta publicidad estatal es difundida a través de cualquier medio distinto a radio y televisión. Llámese prensa escrita, paneles, banners. También estamos hablando de aquella información que se difunde a través de redes sociales. Así, al tratarse de difusión radial o televisiva, la entidad deberá solicitar autorización previa a la Dirección Central de Gestión Institucional del JNE, en tanto no se instalen los jurados electorales especiales. Dicho permiso deberá ser exigido al anunciante por los medios de comunicación. En relación a la publicidad difundida a través de otras modalidades, se exige que se informe a través de un reporte posterior en un plazo de 7 días hábiles que se cuentan desde el inicio de la difusión. Algo que es importante para nosotros, la parte de fiscalización, es que este reglamento ha señalado de manera expresa que al tratarse de publicidad estatal que es difundida a través de redes sociales, se requiere que la entidad en el reporte posterior señale el link en el cual se encuentra alojada la publicidad estatal para que los fiscalizadores podamos realizar una óptima labor de revisión de los elementos publicitarios. Ante cualquier infracción a la normativa, se ordenará el cese, retiro o adecuación de la publicidad estatal según corresponda bajo una multa que oscila entre los 30 y 100 UIT, es decir, entre 138.000 a 460.000 soles. Y el Jurado Nacional de Elecciones considera que no es viable cambiar la forma de elección de su presidente, como propone la Comisión de Constitución del Congreso. Ello a su razón de que el titular debe especializarse en la impartición de justicia. El Pleno del JNE concluyó que no es viable que la elección del presidente del organismo electoral esté a cargo de los miembros titulares del Pleno, tal como propone un proyecto de ley de la Comisión de Constitución del Congreso. El JNE refiere que la propuesta no le fue remitida para la opinión técnica correspondiente, como si se hizo con otras dos iniciativas. Advierten que esta no considera la naturaleza jurisdiccional del órgano electoral y la importancia de que la representación esté a cargo de un profesional con experiencia y especialización en la administración de justicia, como lo es el representante de la Corte Suprema de Justicia de la República. Aseguran que los riesgos de politización e interferencia significarían una afectación al funcionamiento y a la institucionalidad del JNE.
El proyecto de ley también propone incorporar a un representante elegido por los miembros de los colegios de abogados del Perú en lugar del representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del JNE. En este aspecto sí estimaron su viabilidad, dado que constituye un elemento de representatividad en condiciones de igualdad. Por último, el Pleno considera que los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal Electoral deben ser compatibles con los exigidos para ser juez supremo y que no es viable prohibir la reelección de sus miembros dada la naturaleza del JNE y la estabilidad de la carrera judicial electoral. ¿Qué es un proceso electoral y qué importancia tiene para la democracia en el país? 3 especialistas responden a estas interrogantes en Formando Cultura Electoral. Veamos. Por lo general, cuando hablamos de proceso electoral, entendemos el día de las elecciones, pero un proceso electoral es mucho más complejo. Supone un conjunto de acciones o etapas que son dirigidas por los órganos electorales y que están establecidas en la Constitución, que nos permiten a nosotros como ciudadanos poder elegir a nuestros representantes y autoridades políticas. Intervienen 2 tipos de actores. En primer lugar, los actores directos, en el que encontramos al más importante, que es el ciudadano o elector. En segundo lugar, encontramos a los órganos del sistema electoral. Y en tercer lugar, encontramos a las organizaciones políticas. Otro tipo de actores son los indirectos. Encontramos aquí a los observadores internacionales y nacionales. También encontramos a instituciones privadas y públicas, medios de comunicación, ONGs que están enfocadas en la defensa de los derechos de participación política, entre otros. Nos encontramos en una democracia representativa. El titular del poder, el soberano, en sentido estricto es la ciudadanía, la población. Lo que terminan haciendo las autoridades es representar a la población. Lo que termina haciendo los organismos del sistema electoral es canalizar esa voluntad popular, pero el protagonista, sin duda, es la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que los procesos electorales que se encarnan en lo que son las elecciones es una parte sustancial y consustancial de la democracia. A través de ella, los votos de los ciudadanos se expresan en decisiones políticas que van a afectar nuestro país por el periodo electoral siguiente. La reforma electoral es un aspecto muy importante y es algo que el Jurado Nacional de Elecciones ha impulsado, enviando el proyecto de ley al Congreso de la República para la aprobación de un código electoral. Lo que se busca es tener un solo cuerpo normativo que regule y uniformice todas las controversias que resuelve el JNE respecto de cualquier proceso electoral. La realización frecuente de procesos electorales no tendría por qué afectar la gobernabilidad, en tanto y en cuanto tengamos oraciones políticas responsables que presenten candidatos que estén alineados, por decirlo de alguna manera, a la línea ideológica del partido y que mantengan una continuidad de políticas públicas. Si hay continuidad de políticas públicas, no hay afectación a la gobernabilidad. Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a hablar sobre el balance de la institución electoral JNE, la labor que realizó en el marco del 2021, y por eso vamos a conversar con el doctor Luis Alberto Sánchez, quien es secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bien, entonces vamos a comenzar con este balance, doctor, por favor. El año pasado fue un año que, pese a la emergencia de la COVID-19, también la institución electoral sacó a flote el proceso electoral general 2021. Por favor, ¿podríamos mencionar las fortalezas del máximo ente electoral en este caso? Así es, Carolina. Como bien ha señalado, el año pasado lo que se puede decir del proceso electoral de elecciones generales es que fue totalmente atípico. No solo por las condiciones de pandemia en las cuales se llevó a cabo, sino también porque durante su desarrollo surgieron situaciones que significaron un gran reto para la institución en comparación con procesos similares anteriores. Uno de ellos fue los incontables ataques que sufrió la institución a través de los conocidos o denominados fake news, y también otro de los retos que asumió la institución fue resolver una gran cantidad de pedidos de nulidad concretamente que no tuvo precedentes, labor que tuvo que ser cumplida en un plazo muy breve a fin de cumplir los plazos que nos habían sido asignados y asegurar a toda la ciudadanía y al país en su conjunto el proclamar nuevas autoridades elegidas por todos los ciudadanos.
Correcto. Justo lo que mencionaste sobre las actas observadas y los pedidos de nulidad que se pidieron fueron totalmente atípicas porque fue una gran cantidad que el Jurado Nacional tuvo que resolver en un tiempo récord. Por favor, ¿cuál fue el balance al final de este trabajo? Sí, concretamente, a nivel de los jurados electorales especiales que resuelven en primera instancia, sobre todo después de la segunda fecha de elección para presidente, se recibió una gran cantidad de actas observadas y pedidos de nulidad. En comparación con procesos anteriores, la carga se incrementó en un 13.500%. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de recursos que se presentaron. En primera instancia, solamente pedidos de nulidad. Tuvimos más de 1.000 pedidos, concretamente 1.088, de los cuales en apelación llegaron 270. Y adicionalmente se resolvieron 84 apelaciones de estas observadas. Entonces, todo eso significó una gran labor para todos los involucrados en el ente electoral. Concretamente, el plazo en el que fue resuelto los recursos de apelación fueron en 27 días calendario, lo cual también ha significado un reto para todo el colegiado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, resolver tal cantidad de apelaciones en un tiempo tan corto, con el fin de que al 28 de julio se tuvieran resultados oficiales y se pudiera hacer la transferencia de gestión hacia un nuevo gobierno legítimamente elegido por toda la ciudadanía. Correcto, una gran carga que el Jurado Nacional de Elecciones además transmitió a nivel nacional a través de las redes sociales, en su Facebook Live, por el canal 516, que transmitieron las audiencias, resolviendo estas audiencias de actas observadas, pedidos de nulidad que acabas de mencionar. Este balance también se ve reflejado en el balance del comité de fact-checking. ¿Qué tan importante fue contar con un comité de fact-checking, en este caso, que el máximo ente electoral implementó en el marco para poder aclarar diversas informaciones que se vertían en las redes sociales? Efectivamente, uno de los retos, como se ha mencionado, ha sido hacer frente a todos estos ataques a través de los denominados fake news. Y una acertada decisión institucional fue el conformar este comité de fact-checking, de verificación de fact-checking, para poder hacer frente a todos estos ataques y poder aclarar todos aquellos ataques en redes sociales que o bien fueron falsos, tenían intención de desinformar, o fueron por lo menos tendenciosos. Entonces, este comité tuvo una ardua labor en redes sociales, principalmente en Twitter y en Facebook, siendo que en Twitter tuvieron que hacer un total de publicaciones de 34 tweets aclaratorios, y en Facebook tuvieron que hacer un total de 34 publicaciones con tal de desmentir esta información que circulaba en redes sociales a escala nacional e internacional incluso. Correcto. Y también de la mano va el pacto ético electoral que se logró firmar previamente con los candidatos que formaron parte de esta campaña electoral del 2021. El pacto ético electoral, ¿qué tan beneficioso fue en este caso para también aminorar este escenario tan conflictivo que se tuvo en las elecciones? En realidad, el pacto ético electoral es un mecanismo muy importante que busca mejorar las condiciones en las que se lleva un proceso electoral, buscando el compromiso de los candidatos y sus agrupaciones políticas para que la ciudadanía esté bien informada de quiénes están conformando estas candidaturas y qué hay detrás de ellos. De la mano al pacto electoral, el pacto ético electoral, está el Tribunal de Honor que se conformó para las elecciones generales 2021, porque es este tribunal el que, cumpliendo las normas del pacto ético, llevó adelante el proceso electoral desde su competencia, esto es, emitiendo pronunciamientos respecto de conductas o actitudes de determinados candidatos, sea para prevenir o para llamar a la reflexión o exhortar que estos candidatos se rectificaran o reconducieran su participación política dentro de los estándares de respeto a los derechos humanos, a la Constitución. Entonces, el Tribunal de Honor y el Pacto Ético Electoral han significado un gran esfuerzo, un logro importante dentro de todo el proceso electoral 2021. Bien, también llevamos a cabo las elecciones complementarias en Chipao y también la consulta de revocatoria en algunos distritos a nivel nacional. El trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo es desde tu perspectiva?
En estos dos últimos procesos que has mencionado, que se llevaron a cabo el 10 de octubre, a nivel institucional se ha tenido una participación positiva, no solo del Jurado Nacional de Elecciones, sino también de los otros docentes del sistema electoral, tanto René como OMPE también hemos tenido coordinaciones muy fluidas, muy positivas, y esto se ve reflejado en los resultados de los procesos. En el caso de las elecciones municipales complementarias de Chipado, solo se presentó una lista inscrita y se acreditó a un personero. No se generaron expedientes de publicidad, neutralidad ni propaganda electoral y por tanto tampoco llegaron en apelación ninguna de estas materias. Y en el caso de las elecciones de revocatoria a nivel nacional, se inscribieron un total de 7 personeros, se generaron algunos expedientes de propaganda, publicidad estatal, pero fueron en menor medida. No ha sido una cantidad significativa de expedientes que dieron lugar, y así también el mismo día de las elecciones, el 10 de octubre, no se reportaron muchos incidentes, y los que se reportaron no fueron relevantes, por tanto no afectaron el normal desarrollo de los procesos electorales mencionados. Haciendo un balance final con todo lo mencionado anteriormente, ambos procesos se llevaron a cabo de manera exitosa y por tanto el sistema electoral, principalmente el Jurado Nacional de Elecciones, ha cumplido su misión una vez más. Bien, y tras estas experiencias también viene las elecciones regionales y municipales de este año, el 2022, y nosotros queremos saber si el Jurado Nacional de Elecciones ya está preparado para este nuevo reto, tras esas experiencias como las elecciones del 2021, las complementarias y la revocatoria. ¿Cómo ves con miras a las elecciones regionales y municipales, por favor, al máximo electoral? Sí. Mira, como bien lo has mencionado, a pesar de lo complejo que ha sido el proceso de elecciones generales, precisamente esa complejidad hemos tratado de aprovecharla al máximo. Entonces, ni bien culminó el proceso de elecciones oficialmente en el mes de agosto, lo que se hizo es organizar una convención internacional que ha permitido, en principio, rescatar todos los aspectos que merecían ser mencionados después de esas elecciones. Ha sido un análisis post-elecciones a nivel jurídico, tanto para determinar aquellos vacíos normativos como para mejorar la normativa existente, evento al que han concurrido expertos electorales a nivel nacional e internacional. Entonces, este ha sido un paso muy importante para capitalizar todo lo aprendido en este complejo proceso y con ello mejorar tanto la función organizativa como jurisdiccional de la institución en futuros procesos electorales. Definitivamente, todos los aspectos de este proceso han sido tomados en cuenta para una mejora institucional en el servicio que se ofrece a toda la ciudadanía y en beneficio de esta. Y justo en beneficio de ello, la ciudadanía también va a estar enterada de todo el cronograma electoral que viene dándose para las elecciones regionales y municipales 2022. Tenemos también unas elecciones internas ya muy cercanas. El Jurado Nacional de Elecciones también va a participar de ella, fiscalizando, como ya lo han mencionado anteriormente. Bien, finalmente, Luis, por favor, unas palabras finales para concluir. Para complementar lo que tú has mencionado, efectivamente, un nuevo reto que nos ha sido asignado por la Constitución y por norma con rango de ley es llevar a cabo las elecciones regionales y municipales 2022. Definitivamente este proceso también va a ser algo inédito, en tanto se han asignado funciones nuevas al Jurado Nacional de Elecciones frente al proceso electoral mencionado. Concretamente tenemos el caso de las elecciones internas. Entonces, desde ya se han iniciado coordinaciones con los otros docentes del sistema electoral y particularmente el Pleno del Jurado oportunamente ha aprobado una serie de reglamentos en base a los dispositivos legales y constitucionales existentes y aprobados por el Parlamento Nacional para hacer viable el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales. Como bien has mencionado, los cronogramas para elecciones internas y para el propio proceso electoral ya ha sido aprobado y ha sido difundido a toda la ciudadanía y principalmente a aquellos que desean ser candidatos, con todos los hitos que la ley establece. Entonces, por parte de nuestra institución, hay toda la apertura necesaria y toda la capacidad logística y también a nivel de personal y de experiencia para llevar a cabo nuevamente un proceso electoral de manera óptima.
Correcto, entonces ese fue el balance que hemos hecho sobre el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones a lo largo del 2021 y conversamos con el doctor Luis Alberto Sánchez, quien es secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctor. A ti, Carolina. Bien, nosotros ahora nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Y gracias por continuar en JN Noticias. Ahora queremos recordarles que el noticiero JN Noticias también se ve en simultáneo en Tacna a través de la señal del canal Astros Televisión, canal 21 de la ciudad heroica. Astros TV llega en su cobertura además de la ciudad de Tacna a las provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave. Ya saben, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por el canal Astros Televisión, canal 21, todos los compatriotas de Tacna podrán estar informados con la más completa información electoral que brinda el canal JNTV. Y por otro lado, notificaron al Jurado Nacional de Elecciones el archivamiento de denuncias sobre presunta falsificación de firmas vistas en las elecciones generales 2021, descartándose la comisión de ilícitos y fraude en los comicios. La Procuraduría Pública del JNE ha sido notificada por el Ministerio Público sobre el archivo de las denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa en las elecciones generales 2021, interpuestas por el Partido Fuerza Popular en audiencias públicas. Se trata de 6 casos de diferentes partes del país en los que las fiscalías provinciales correspondientes determinaron que no existen elementos de convicción para formalizar ni continuar con la investigación. En las diligencias fiscales se entrevistaron a los miembros de mesa presuntamente agraviados, puesto que las firmas de las actas electorales aparentemente no correspondían con las de su DNI y en todos los casos estos ciudadanos aseveraron categóricamente que las rúbricas les pertenecen. Además, se revisó el informe de fiscalización del JNE y en las declaraciones del personal de la OMPE que actuó en los locales de votación donde ocurrieron los hechos y no se advierten incidencias y reclamos. Sobre las pericias grafotécnicas presentadas por Fuerza Popular que determinan la supuesta falsedad de las firmas, quedaron desvirtuadas con los testimonios de los miembros de mesa. Y el Jurado Nacional de Elecciones publicó en el diario oficial El Peruano 3 resoluciones en las que se pronuncia sobre la vacancia de diversas autoridades en el interior del país. Los detalles los veremos en la siguiente nota. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el diario oficial El Peruano la resolución por la cual declara infundada una solicitud de vacancia presentada contra el regidor del Consejo Distrital de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, departamento de Ancash. Asimismo, el ente electoral, en otras 2 resoluciones, también se pronuncia sobre otros pedidos de vacancia. En uno de esos fallos, declaró nulo el pedido de vacancia en contra del regidor del Consejo Distrital de Jacachico, provincia de Yarohuilca, departamento de Huánuco, y dispone se convoque a nueva sesión. Finalmente, el JNE convocó a la ciudadana para que asuma el cargo de regidora del Consejo Distrital de Santiago de Chocorvos, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica. Y el Jurado Nacional de Elecciones precisó que las organizaciones políticas deben contar con su propio órgano electoral para las elecciones internas. Dicho órgano electoral registra las candidaturas para los comicios internos con miras a las elecciones regionales y municipales. Las organizaciones políticas deberán contar con un órgano electoral central, sea cual fuera la denominación que le dé el partido o el movimiento regional para la realización de sus comicios internos, informó el JNE. La norma detalla que tal instancia interna debe estar conformada por un mínimo de 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes. La organización política define la conformación de su órgano electoral a escala de la sede central, la misma que realiza funciones administrativas y electorales conforme a la Ley de Organizaciones Políticas, el Reglamento Electoral y demás normas internas. Todos deben estar afiliados a la organización política.
Se precisa que en las elecciones internas, las organizaciones políticas están representadas ante el JNE por el presidente del órgano electoral central respectivo, debidamente registrado ante el registro de organizaciones políticas. Tratándose de organizaciones políticas en proceso de inscripción, se considera el afiliado a quien se le ha conferido dicho cargo. El presidente de este órgano electoral central está legitimado para presentar ante el JNE a través del sistema de Clara Internas las fórmulas y listas de candidatos en elecciones internas. Esta plataforma informática es el único medio a través del cual se registran las candidaturas. El reglamento dispone también que las organizaciones políticas cuenten con órganos electorales descentralizados que a escala de su circunscripción realicen funciones administrativas y electorales. Bien, y ahora vamos a conversar con el profesor Miguel Seminario, quien es director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, sobre la historia de las primeras elecciones municipales directas e universales. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días con todos ustedes y con los que están conectados por este medio para conversar en un programa y en un año en que la ciudadanía nacional ha sido convocada para un proceso de elecciones municipales y regionales. Claro, y con ese motivo, profesor Seminario, queremos hacerle la consulta. ¿Cuánto se realizaron las primeras elecciones municipales directas y universales, por favor? Bueno, la experiencia para elegir a los alcaldes en el Perú es de fines del virreinato. En 1812, por disposición tomada en España con participación de los diputados americanos, entre ellos los del Perú, se convocó a un proceso electoral en diciembre de 1812, en todo el virreinato. De manera que las elecciones, que en ese momento no tuvieron la simultaneidad que tienen las de hoy, pero dieron por lo menos a los primeros cuerpos municipales elegidos, o sea, como dijo el doctor Valentín Paniagua, con esas elecciones municipales se inicia la historia de la democracia representativa en el Perú, al delegar poder a los alcaldes y a los regidores. Correcto. Estas elecciones municipales, si nos vamos a estos años, ¿qué diferencias había entre ellas y las que tenemos actualmente? Por ejemplo, ¿a los cuántos años las personas podían votar? ¿Con qué documento asistían a esta votación? En las elecciones de 1812 y en las del siglo XIX, los ciudadanos votaban solamente varones. Iban con una papeleta que acreditaba su identidad y eran los votantes, los varones de 25 años. Y el acto era público. Tanta diferencia con lo de hoy, que la edad para votar es a los 18 años, es una cabina cerrada y votan hombres y mujeres y con un documento de identidad. O sea, muchas tácticas y técnicas han cambiado. Lo cierto es que entre las primeras elecciones municipales, las últimas que hemos tenido y las que se vienen, hay una serie de cambios, diferencias sustanciales. Hoy día se entiende la necesidad de ese comportamiento de aceptación democrática, o sea, la participación de las mayorías, varones y mujeres, letrados e iletrados, y gente sin distingo de la ideología, los credos y todo lo que puede oponer a la población. Correcto, y justo, profesor Seminario, justo ellos los electores que participaban, también si nos vamos a los candidatos, en este caso, hay una diferencia entre cuántos candidatos se presentaban antes a cuántos candidatos se presentan como en esta actualidad. ¿Cuál cree usted que sea la diferencia de que antes haya habido menos candidatos que se presenten a una elección, en este caso municipal? Bueno, más allá de que era menos la población general en el Perú, también aquí puede haber contado la menor existencia de agrupaciones políticas. Hoy día, con ese sentido democrático, hay una cantidad de agrupaciones en las que los ciudadanos, por sus preferencias, se inscriben y participan. Hoy día, democráticamente, se da cobertura a todas las instancias que legalmente estén en condiciones de ser admitidas para su inscripción. Claro, entonces... Antiguamente, 2, 3 candidatos, pero más que eso, cuando había elecciones,
porque recordemos que en el siglo XIX se elegía alcalde tras la propuesta de una junta de notables. Correcto. Entonces, tenemos más o menos una idea de cuál era el tema en ese tiempo de las organizaciones políticas en ese entonces. Profesor Seminario, ahora el papel del Jurado Nacional de Elecciones que ha venido a lo largo de los años formando parte del sistema electoral. ¿Cómo era antes en cuanto a su papel, ya que antes quizás no existía el RENIEC, la OMP, entonces ahora es un sistema electoral conformado, pero ¿cómo era antes esa labor del ente electoral? Desde 1931, año de su creación, el Jurado Nacional de Elecciones ha liderado la realización de las elecciones generales, las municipales y las regionales luego. Indudablemente que los dispositivos, las leyes electorales, los protocolos, todo lo que tiene que ver con la legislación electoral sale de ese máximo organismo electoral. Los reglamentos, cómo hacer las elecciones. O sea que el Jurado Nacional de Elecciones está inserto dentro de la participación democrática de los peruanos y de las peruanas. Decimos esto porque por más de 60 años, más de 60 años, el jurado fue la única institución que tuvo que ver en el siglo XX con el liderazgo de estos procesos electorales. El ejercicio de RENIEC, de OMP, de delegados del Jurado Nacional de Elecciones, se acuerda en la Constitución de 1993 y entra en ejercicio en 95. De modo que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido el ente central, donde se resolvían los casos, donde se lideraban las elecciones y donde se solucionaban todos los problemas previos y posteriores a los procesos electorales, tanto generales como municipales. Claro, como bien lo mencionaba, ha sido siempre una labor ejemplar la que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones al momento de la organización de los procesos electorales. Ahora, profesor Seminario, la participación ciudadana también a lo largo de la historia en cuanto a estas elecciones municipales, ¿cómo ha ido evolucionando? Se nota que los ciudadanos son cada día más conscientes, más responsables. Y en este sentido tenemos que mencionar que la educación cívica ciudadana es un baluarte de motivación, de esa responsabilidad y del cumplimiento de los deberes que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, que si antes había un ausentismo probablemente por diversas razones, hoy día es como acudir a una fiesta, a esa congregación de los ciudadanos y de las ciudadanas para delegar poder a sus autoridades. La motivación y ese deseo de participar activamente en democracia empuja y motiva a los votantes para estar presentes en estos actos donde se define quiénes van a representar a nivel local, regional o general a los peruanos y a las peruanas. Correcto, es la representación que nosotros elegimos siempre que vamos o acudimos a un proceso electoral. Bien, profesor Seminario, ¿algo más que desea agregar? Que como en los procesos electorales anteriores, invitamos a los ciudadanos a conocer la historia de la democracia visitando el Museo del Jurado Nacional de Elecciones de manera presencial cuando se reabra y de manera virtual pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Y para el próximo proceso electoral que va a desarrollarse, estaremos siempre presentes contándoles cómo han sido las elecciones y la historia democrática en este país. Claro, y así la invitación está hecha entonces para que puedan visitar el Museo Electoral y lo pueden hacer a través de internet para que todo el mundo pueda ver cómo se realizaron las elecciones a nivel histórico, y el profesor Seminario nos ha contado hoy día cuál ha sido la historia de las primeras elecciones municipales directas y universales. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más.
continuamos aquí en JN Noticias y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, emitió un comunicado donde informa a la ciudadanía que se extendió la vigencia de los DNI vencidos hasta el 31 de marzo del presente año. En ese sentido, y en el marco también de la tercera ola por la COVID-19 que atraviesa el país, se amplió dicha vigencia de los DNI vencidos con el fin de facilitar los actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales de la ciudadanía y así puedan acudir a las oficinas del ente a registrar dentro de estos 3 primeros meses del año. Y continuamos con el RENIEC, ya que en este contexto informó también que reducirá el aforo en sus locales al 50% y ya no se entregará el DNI los sábados. Veamos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que reducirá el aforo de personas en sus locales como parte de las medidas ante el avance de la tercera ola del COVID-19. Continuamos nosotros con la implementación de lo que son los servicios virtuales, entre ellos, por ejemplo, la renovación o el duplicado del DNI. Justamente también hemos dado una medida importante como es la ampliación de la vigencia del DNI hasta el 31 de marzo a razón de esta tercera ola. Asimismo, también invitamos a los ciudadanos, por favor, a acudir a nuestras agencias solo cuando es realmente necesario. Cuando no es así, pueden ingresar a la página web del RENIEC y realizar los trámites que ya tenemos habilitados de manera virtual. Además, detalló que no se realizarán entregas de documentos de identidad los días sábados, ya que se postergan las compensaciones presenciales de hora de trabajo durante enero. Efectivamente, en todas las agencias y en todos aquellos lugares que han sido calificados en nivel de alerta moderado o alto. Hemos reducido al 50% los aforos, también hemos dejado de elaborar los días sábados, teniendo en consideración que ya no estamos realizando compensaciones presenciales por parte del personal, compensaciones de horas dejadas de elaborar anteriormente durante el primer año de la pandemia, ya no lo estamos haciendo hasta que las cosas puedan estar mejor en cuanto a bioseguridad en el país. El gerente del RENIEC enfatizó que las oficinas de mayor afluencia continuarán con el mismo horario, mientras que las unipersonales, puntos de atención y oficinas registrales auxiliares atenderán solo de 8:15 de la mañana hasta la 1:45 de la tarde. Y el gabinete ministerial presidido por Mirta Vázquez junto a los ministros de Salud y Educación brindaron una conferencia de prensa en donde detallaron los puntos adoptados de cada sector frente a la pandemia. La primera ministra Mirta Vázquez brindó una conferencia de prensa en compañía de los ministros Hernando Ceballos y Rosendo Serna. En el evento, la jefa del gabinete presentó las medidas que tomará el gobierno con respecto a la lucha contra la COVID-19 y el retorno a clases presenciales. Respecto a la posición, digamos, que tenemos el gabinete, los ministros, el propio ministro de Educación, creo que es una posición, nos corresponde tomar una posición como gobierno. Entonces, si bien es cierto, nuestros cargos son de confianza, eso no impide de que debamos tomar una posición por obligación. Como Estado tenemos el deber de cautelar la calidad educativa con los mejores mecanismos y evitar también cualquier tipo de retroceso. Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros comunicó que las restricciones se mantienen para frenar el avance de contagios. Asimismo, el ministro Hernando Ceballos dispuso que a partir del 23 de enero, los mayores de 50 años deberán presentar carnet de vacunación con tercera dosis para ingresar a lugares públicos. Bueno, como ya es de conocimiento público, tenemos un incremento sustancial. De 26.000 hemos pasado a 88.000 contagios por semana del COVID, de la variante Omicron, son la gran mayoría. La hemos establecido a partir del Instituto Nacional de Salud que el 82% de los casos que tenemos en Lima metropolitana y el Callao también corresponde a la variante Omicron. Esto también tiene que ver con la decisión del Ministerio de Salud de modificar
el tiempo de aislamiento en los pacientes, por supuesto que no tengan complicaciones o fiebre, a 10 días en el caso de Lima Metropolitana y el Callao, y por otra parte, la Dirección de Enfermedades Estratégicas, la Dirección de Control Estratégico se va a encargar de seguir la presencia y el desarrollo de la variante Omicron en el resto de las regiones del país. Con respecto al retorno a las escuelas, se anunció que se ha destinado un presupuesto a las direcciones de los colegios para que adquieran materiales de higiene y realicen mantenimiento a la infraestructura escolar. Del mismo modo, el titular de Educación, Rosendo Serna, indicó que las instituciones de educación básicas tendrán plazo hasta el 28 de marzo para iniciar clases. Y la agencia de noticias Andina nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales del día. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Con la finalidad de evitar contagios por el COVID-19 y evitar largas colas en las agencias tradicionales y móviles, se anunció que los beneficiarios del bono Yanapa y Perú pueden cobrar el subsidio hasta el 30 de abril. Más de 10 millones de personas ya recibieron este pago, lo que representa un avance del 79%. El presidente Pedro Castillo viajó esta mañana a Colombia para participar del encuentro presidencial y la 6ª reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú-Colombia. La cita constituye la máxima instancia de diálogo y coordinación política entre ambos países para tratar temas de mutuo interés y diseñar acciones conjuntas en favor del desarrollo fronterizo, la defensa y seguridad, la migración, las inversiones y el comercio. Los casos positivos de COVID-19 en el país van en aumento, al haber pasado de 26.000 a 81.000 por semana, informó el ministro de Salud Hernando Ceballos. El 82% de los casos se registran por la variante Omicron y se encuentran en Lima Metropolitana y Callao, mientras que en otras regiones la variante Delta continúa siendo la predominante. Este año se instalarán las 113 sirenas del sistema de alerta sísmica, anunció el ministro de Defensa Juan Carrasco, tras señalar que este proyecto se trabaja con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Instituto Geofísico del Perú. También anunció que se hará la botadura al mar del buque multipropósito BAP Paita, con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo de desastres. De acuerdo con la proyección del Banco Central de Reserva, la economía peruana crecería hasta un 3.4%, siendo clave los sectores de la minería y la agroexportación. El contexto internacional sería favorable para estos rubros económicos, que aportarían empleos de la mano con la recuperación del aparato productivo del Perú. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y el Seguro Integral de Salud nos reporta a continuación las informaciones más resaltantes de su sector en su microinformativo CIS a tu servicio. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. Cada vez son más las personas que son afiliadas al Seguro Integral de Salud. En la actualidad, más de 25 millones de asegurados cuentan con la protección financiera en salud ante cualquier eventualidad o emergencia que ponga en riesgo su vida. Los detalles en la siguiente nota. Hoy la IAFA, Seguro Integral de Salud, cuenta con 25.232.369 asegurados en todo el territorio nacional. La protección financiera en salud que brinda el CIS beneficia a más de 2.385.000 niños que tienen hasta 5 años, así como a más de 1.721.000 escolares usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma. Entre la población vulnerable que cuenta con el seguro gratuito de salud, están registrados 95.206 personas con discapacidad severa, así como 32.284 pobladores diagnosticados con VIH-Sida. El gran grupo de asegurados integra el CIS gratuito, con cerca de 18 millones de afiliados, seguido del plan de seguro CIS para todos, con más de 7 millones. Los 5 planes de seguro del CIS cubren en su totalidad las atenciones de sus asegurados.
Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Y continuamos ahora con el microinformativo del Ministerio de Salud. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. Desde la losa deportiva de la parroquia San Andrés en Huaycán, el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, presentó los 3 equipos de procesamiento rápido de pruebas moleculares para tener resultados en menor tiempo y descartar posibles casos de COVID-19. El doctor Suárez informó también que estos equipos portátiles son de fácil uso, procesan 4 pruebas por hora en simultáneo y se implementarán en 8 puntos de Lima Metropolitana. De otro lado, informó que tanto Lima como otras regiones cuentan con pruebas moleculares y antígenas y se ampliarán los puntos de toma de muestra para permitir un mejor acceso a la población. Por último, instó a la ciudadanía a revisar los resultados de sus pruebas vía internet en la web oficial del Instituto Nacional de Salud. El Ministerio de Salud y la Municipalidad de Miraflores presentaron la exposición fotográfica itinerante Volver a Vivir, rastros y rostros de la pandemia en el Perú. Esta muestra consta de 60 fotografías que tienen por objetivo mostrar y concientizar a la población sobre las vivencias que ha atravesado nuestro país frente a la pandemia y de la lucha constante del sector salud por salvar más vidas. Volver a Vivir se expone gratuitamente en el pasaje Los Pintores del Parque Kennedy hasta el 16 de enero. Luego recorrerá otros puntos de la capital como la provincia constitucional del Callao. En reunión del Consejo de Ministros en Moquegua, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó sobre los avances en la implementación de nuevas infraestructuras sanitarias como el Hospital de Hilo. Destacó que esta es una de las regiones con mayor población vacunada a nivel nacional. Prueba de ello es que más del 85% de sus habitantes recibió la segunda dosis. Ceballos se refirió también a la velocidad de crecimiento de los contagios con la nueva variante Omicron que, de no controlarse, podría generar una alta demanda en el primer nivel de atención. En ese sentido, instó a la ciudadanía a no bajar la guardia, cumplir con su tercera dosis y continuar con las medidas preventivas para frenar la pandemia de la COVID-19. Usa tu mascarilla, tapa nariz y boca, lávate bien las manos con jabón, no vayas a los tonos, ventila tus ambientes, mantén tu distanciamiento no menos de 1,5 metros, vamos que todos juntos podemos ganar. Y les contamos que un equipo de investigadores de la Universidad San Ignacio de Loyola desarrolla tratamientos y métodos de extracción de aceites de las semillas del fruto Sinami y que han permitido elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos. Este informe llega gracias a Concitec. Investigadores de la Universidad San Ignacio de Loyola obtienen aceite del fruto del Sinami para uso de la industria cosmética y farmacéutica. El aceite tiene alto contenido de ácido linoleico, omega 6 y ácido palmítico, ideales para la cosmética. El Sinami es una palmera que crece de manera natural en la región Madre de Dios. Su fruto es pequeño y oscuro, con gran potencial alimenticio y de limpieza. Los pobladores inician su recolección desde el mes de octubre a febrero, con el fin de aprovechar sus aceites. Sin embargo, las técnicas que utilizan son las rudimentarias y básicas. Por tal motivo, esta iniciativa busca generar valor con este producto y darle sostenibilidad a través de una adecuada colecta. Cabe señalar que es la primera vez que se realiza un estudio en nuestro país sobre la optimización del proceso de extracción de aceite de Sinami y se espera que en un futuro no muy lejano este pueda ser utilizado en nuestra industria local con fines de exportación. Y la reactivación turística en muchas regiones del país es apoyada por diversas estrategias del gobierno. Veamos el informe que nos comparten los colegas de la Agencia Andina sobre ello. El torito de Pucará es un símbolo de protección y felicidad
para las familias del sur andino. Es de cerámica y muy famoso por ser un elemento místico que atrae la prosperidad y la suerte. Es supuestamente lo que más caracteriza a Pucará, centro poblado de Puno en la provincia de Lampa, lo cual no es del todo cierto. Este lugar destaca mucho por su tradición, pero también por su historia milenaria. Uno de sus principales atractivos es el complejo arqueológico de Pucara. Se caracteriza por formidables y compactas construcciones hechas con enormes bloques de piedra granito, así como por sus hornacinas, en las que antiguamente colocaban a sus ídolos religiosos. La civilización o la cultura que se ha desarrollado en este lugar ha sido la cultura Pucara, ¿no? Pucara se ha desarrollado en un periodo de 1400 años antes de Cristo hasta los 400 años después de Cristo, donde habrían desarrollado un centro ceremonial religioso. Esta parte arqueológica tiene la forma de una pirámide truncada. Tiene varios pisos, tiene 3 pisos. La altura de este templo ceremonial tiene 30 metros de altura, 150 metros de ancho por 300 metros de largo. El área de este lado era para exponer sus ídolos, para hacer reuniones entre las autoridades religiosas. Los sacerdotes tenían como centro de reunión y acojo en este lugar. En cambio, este lugar es donde se hacían las prácticas ceremoniales, rituales religiosos en el medio del patio hundido, quemando ofrendas, haciendo sacrificios humanos, como también de animales. El ensamblamiento de piedras son con bloques grandes, de gran dimensión, por la cual sorprende actualmente a los arqueólogos que se haya desarrollado antes de Cristo, en los 1400 años antes de Cristo, haber desarrollado este ensamblaje casi perfecto de las piedras, donde no puede atravesar ni siquiera la aguja o la uña. Como decíamos al inicio, para los turistas, Pucará es muy conocido por sus famosos toritos. Sus orígenes se remontan a los tiempos de la conquista española, con la introducción de este animal para ser usado en el trabajo agrícola. Cuando llegó los colonizadores al lugar, se utilizó el torito original. Los primeros toritos fueron de color de arcilla, fueron del color de la tierra, con diseños grabados en el torito en blanco, representando las chacras, representando la agricultura y la prosperidad. Con el tiempo, hoy en día ustedes pueden ver que en todo el Perú y en el mundo se venden los toritos de Pucará con diseños coloridos de flores, de flora y fauna, decorando todo el cuerpo del torito. Por ejemplo, el rojo que representa la pasión, el amor, el verde que representa la prosperidad, el blanco que representa la pureza, la paz, tranquilidad, y el negro que representa el poder, la autoridad. Para visitar esta localidad, se puede llegar a través del transporte colectivo que parte desde la ciudad de Juliaca. Aprovecha al máximo su viaje y dése una vuelta también por la ciudad de Lampa, a solo 45 minutos de Pucará. Lampa se caracteriza por sus muy bien conservadas casas de tiempos coloniales y tiene como principal atractivo el templo de Santiago Apóstol, construido entre 1675 y 1685, en cuyo interior se pueden encontrar catacumbas, valiosas pinturas de la escuela cusqueña y un osario de mármol que alberga los restos mortales de personajes distinguidos de la ciudad y de esclavos. En la cúpula se erige una réplica de la célebre obra escultórica de Miguel Ángel, La Piedad, elaborada en aluminio a partir de una réplica oficial de yeso que llegó al Perú en 1960, y destaca por ser una de las 2 réplicas de esta famosa obra de arte autorizadas por el Vaticano que hay en el mundo. Como ve, Pucará y Lampa también se presentan como interesantes destinos turísticos en Puno. Aprovechen conocerlos ahora con la puesta en marcha de la reactivación del sector turismo a nivel nacional.
Finalizamos con las noticias internacionales. Hungría celebrará el 3 de abril elecciones legislativas ordinarias en las que el primer ministro Viktor Orbán tratará de mantener la mayoría con la que gobierna. El presidente de Hungría, János Áder, fijó la fecha de los comicios el 3 de abril, asegurando que es la más temprana en la que pueden celebrarse, según la actual legislación. La cita coincidirá con un referendo convocado por el gobierno sobre una ley aprobada el año pasado que relaciona la homosexualidad con la pederastía y que ha sido criticada duramente por la Unión Europea. El Ejecutivo, que argumenta que la ley solo pretende proteger a los menores y que no sean adoctrinados con información sobre la homosexualidad o el cambio de sexo. En las elecciones, los casi 8 millones de húngaros con derecho a voto a elegir 199 diputados por 4 años que, una vez reunido el Parlamento, votan por el primer ministro y su gobierno. Y la variante Omicron se ha convertido en la dominante a nivel mundial al estar presente casi el 60% de los casos reportados, así lo informó la Organización Mundial de la Salud. La variante Omicron ya es dominante en el mundo, con casi un 60% de casos. El informe destaca que esta variante es capaz de evadir la inmunidad, ya que existe transmisión incluso entre vacunados y personas que habían superado con anterioridad la enfermedad. Asimismo, el informe epidemiológico semanal publicado por la OMS muestra que de los más de 357.000 análisis realizados por la red global de laboratorios GISAID, en los últimos 30 días, más de 208.000 detectaron la variante Omicron. La OMS subraya, por otro lado, crecientes evidencias de que la Omicron es menos grave. Pese a ello, en otro informe de la OMS, resaltó que las personas que no están vacunadas a los riesgos sanitarios que presenta la variante Omicron siguen siendo muy altos, ya que puede producir un aumento en las hospitalizaciones y muertes en poblaciones vulnerables. Y se nos acabó el tiempo, nos volvemos a ver mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales del JN y por la señal de nuestros 24 canales aliados a nivel nacional. Los dejamos con bellas imágenes de Moquegua. Permiso.